El juez Luis Rivera fijó para el 5 de enero la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Glass, mientras la Cancillería advierte a México que es ilegal otorgarle asilo. Televistazo revisó las declaraciones de bienes de procesados del caso Metástasis y halló que una asesora de comunicación tiene 15 millones de dólares y un mayor de policía bienes por casi $500 000. En la última entrega sobre cómo usan los narcos a las Islas Galápagos, Televistazo revela que la droga se represa en el archipiélago por no existir un sistema de traslado al continente. Quienes tengan una deuda con entidades financieras o locales comerciales pueden cancelar parte del capital para bajar más rápidamente el monto del crédito. La ruta de monigotes gigantes empieza en el suburbio de Guayaquil. Desde hoy, Televistazo muestra las creaciones de los artesanos. El Consejo de Seguridad de la ONU no logra consenso para exigir un alto al fuego en Gaza y solo pudo ampliar el volumen de ayuda humanitaria. Televistazo explica la importancia del nuevo espacio protegido del país, el refugio de vida silvestre Machángara Tomebamba. Viernes 22 de diciembre. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de Televistazo Estelar. Comenzamos. Glass, juicio o impunidad. Jorge Glass, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, exfuncionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, serán procesados por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Sucede luego de que la Asamblea no tuvo los votos para autorizar el enjuiciamiento de Glass, pedido por un juez penal, lo cual, según juristas, era una ilegalidad. Byron Andindo indica la fecha de la audiencia. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, será procesado por el presunto delito de peculado, abuso de dinero público, en el caso de la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016. El juez nacional Luis Rivera fijó la audiencia de formulación de cargos para el viernes 5 de enero, pero antes el mismo magistrado había pedido a la Asamblea que dé paso al enjuiciamiento penal de Glass. Para dos juristas, el juez no debía solicitar autorización al legislativo, pues se trataba de un exfuncionario y la Fiscalía podía tomar medidas. La Constitución dice, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que la Asamblea solo se pronuncia respecto de vicepresidentes en funciones, no de otros ciudadanos. Y en consecuencia, la Fiscalía deberá investigar si es que se configura un presumible delito de prevaricato. Pero el legislativo sí puso a consideración del Pleno ese pedido del juez Rivera y votó, pero no resolvió nada sobre el caso y dejó en manos del magistrado si continúa o no con el proceso. Esto abre riesgo de que aquellos exfuncionarios a los que la Asamblea había devuelto la solicitud puedan aprovecharse de la decisión para sus procesos, como el mismo Glass, el expresidente Moreno y Rafael Correa. También serán procesados Carlos Bernal, secretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico. Jorge Glass, que pidió asilo político a México e ingresó a la sede de esa entidad diplomática en Quito, y había sido sentenciado en los casos Odebrecht y sobornos. Pese a que la Asamblea negó la autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glass, el juez Luis Rivera ya fijó fecha para la audiencia de formulación de cargos por peculado. Sin embargo, el magistrado ha tenido fallos polémicos, como lo informa Fabiola Santana. La atención nuevamente se centra en el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, por sus polémicas decisiones. Hace 3 semanas no formuló cargos en contra de Jorge Glass por peculado, según la Fiscalía, en obras de reconstrucción de Manabí. Suspendió esa audiencia por pedido del ex vicepresidente para solicitar a la Asamblea que autorice su enjuiciamiento penal. La mayoría legislativa negó esa posibilidad y días antes Glass se refugió en la Embajada de México en Quito.
En un comunicado, la Fiscalía dijo que la decisión de la Asamblea no tiene valor jurídico. Con fecha fijada para la formulación de cargos, el juez Luis Rivera, quien dio otros fallos que beneficiaron a exfuncionarios del correísmo y al mismo Glass, debe decidir sobre un eventual pedido de prisión preventiva para Glass. En noviembre de 2022 presidió el tribunal que anuló el caso Singue, en el que fueron sentenciados Jorge Glass, 2 exministros de hidrocarburos y otros por peculado. En junio de 2023 anuló el proceso de peculado por la compra de los helicópteros Drup, en el que eran investigados 2 exministros de defensa del correísmo, exjefes militares y otros. No ha instalado la audiencia de formulación de cargos contra el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por obstrucción a la justicia, como solicitó la fiscal a finales de agosto. Días después, con el voto de Terán, se aprobó la ampliación del periodo de 6 jueces nacionales, entre ellos Rivera. El nombre de Rivera ganó relevancia en los últimos días por el allanamiento de su despacho en el caso Metástasis. En los chats aparece que su contacto fue enviado a Norero por su abogado Cristian Romero. Ecuador advierte a México que actuará con firmeza si concede asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien cumple 2 sentencias fuera de la cárcel y será procesado penalmente en otro caso, como ya vimos. La presencia de Jorge Glass en la Embajada de México enerva la relación entre los dos países. Hoy, en un comunicado, Ecuador dejó claro que deploraría una eventual concesión de asilo político al ex vicepresidente y advirtió que si lo hace, actuará con absoluta firmeza. Esto ya se lo informó a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, quien fue convocada a la Cancillería. Para el gobierno no sería lícita una eventual concesión del asilo diplomático, porque el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 expresamente prohíbe concederlo en casos como el de Glass. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo revistan claramente carácter político. Jorge Glass, en efecto, sigue siendo un condenado por la justicia ecuatoriana. Cumple lo que resta de sus sentencias por corrupción bajo libertad condicional gracias a una medida cautelar obtenida en cuestionados trámites. Diplomáticos consultados por Televistazo interpretan el comunicado como una clara señal de que el gobierno no otorgará el salvoconducto. Glass tiene aún cuentas con la justicia que no pueden ser solventadas por vías políticas o diplomáticas. La Cancillería trazó la cancha y él no tiene, si se lee en el comunicado, otra opción que entregarse a la justicia. México aún no ha respondido y con el paso del tiempo lo único seguro es que aumentará el diferendo. Las fuentes diplomáticas consultadas dijeron a este noticiero que, como están las cosas, Ecuador ya debió expulsar a la embajadora mexicana, pues declarar huésped a Glass es una señal que en diplomacia se juzga inamistosa. Metástasis, la infiltración narco. La red de Leandro Norero usó a peritos y policías para alterar la evidencia de los procesos penales abiertos en su contra y de su familia. Planeaban atentados a los edificios de la Fiscalía y Criminalística para eliminar las pruebas. Además, tenían gente que robaba dispositivos para que no se logre sacar la información de los teléfonos incautados. Jacqueline Rodas muestra más información de los chats del caso Metástasis. En 2022, desde la cárcel de La Tacunga, el narcotraficante Leandro Norero movía sus fichas para boicotear la investigación fiscal por lavado de activos abierta en su contra y de su familia. Su red cooptó policías y peritos para que desaparezcan la evidencia incautada el día de su detención. Aquí un intercambio de mensajes entre Norero y su operador Elibe Angulo, alias Estimado. Mi estimado, me dice Romero si le podemos adelantar 10K para los peritos. Que se pongan pilas. Es para sacar el teléfono rojo, para ya hacer el cambiazo. Luego se refieren a un policía de apellido Delgado. Dígale que desaparezca mis teléfonos. Le damos 100.000.
Ya le mandé el iPhone 13 Pro Max que pidió el man y $1,000 y con eso lo comprometemos. En otros chats se evidencia que Norero recibía los peritajes antes que el fiscal del caso y el policía Gabriel García, alias Doble Rueda, robó un dispositivo token para evitar que extraigan la información de los teléfonos incautados. Le envía la foto del token a alias Yankee, hombre de Norero. Yo tengo el token, ñaño. Sin eso no pueden abrir. Esos de lavado de activos, no sé si tengan equipos también. Pero a usted no le llaman por ser el que más sabe. Deberían llamarme en caso que necesiten. Ya, ñaño, belleza, pero póngase en jugada, por favor. Norero y alias Estimado incluso llegan a pensar en un atentado para eliminar la evidencia. Ahora toca quemar la fiscalía en Quito, mi estimado. Ahí se vuelan los celulares, cámaras y todo. ¿Usted cree? Un bombazo y chao, mi estimado. Se quedan sin pruebas. Y como aún no las abren de la cadena de custodia, chao. Debe ser un suicida, vestido de policía tipo Gonzalo Gaviria, cuando entró a una clínica vestido de policía. En el expediente también constan los comprobantes de los depósitos que la gente de Norero hizo a los policías y peritos que lo ayudaban. Ecuavisa analizó el patrimonio de funcionarios públicos con sueldos de entre $1,600 y $4,000 que poseen bienes que superan los $500,000. Diego Puente detalla la declaración juramentada de varios de los funcionarios que son investigados en el caso Metástasis. $2,900,000 suman los patrimonios de 10 funcionarios públicos investigados en el caso Metástasis. Son jueces, fiscales y policías que inscribieron altos rubros en las declaraciones de bienes de la Contraloría, cuyo monto es discrecional. Encabeza la lista el ex juez Ronald Javier Guerrero. Su último sueldo era de $4,164. Posee un patrimonio de más de $500,000 en el que consta un terreno, hacienda, carro y ganado. Según la Fiscalía, era pieza clave en Metástasis, pues conoció la sustentación del caso principal de lavado de activos contra Norero y emitía resoluciones judiciales en su beneficio a cambio de sobornos. Le sigue el mayor de policía Armando Ruiz Torres con un sueldo promedio de $2,200. Tiene 8 cuentas de bancos y un patrimonio de $419,000. Entre las propiedades declaradas constan 9 terrenos en Guayas y 7 vehículos, entre ellos 2 Pontiac, carros considerados de colección y que sin embargo aparecen por apenas $400. La Fiscalía indica que el rol de Ruiz Torres era desvirtuar el delito de lavado de activos de la causa principal que se seguía contra el narcotraficante Leandro Norero. El coronel de policía Neisser Lenin Mazón, como jefe del distrito San Borondón, tenía un sueldo de $4,100. Su patrimonio es de $348,714. En los chats que investiga la Fiscalía constan conversaciones suyas con Norero. Le agradece por la reparación de 13 patrulleros en su distrito. El último cargo público de Mayra Carolina Salazar fue analista de comunicación en el Consejo de la Judicatura. Su sueldo bordeaba $1,650. En su anterior trabajo en el sector público como asesora en el Parlamento andino ganaba cerca de $3,000. Su última declaración patrimonial es de $326,000. En la Contraloría también consta una declaración de abril de este año en el que su patrimonio supera los $15 millones. La Fiscalía la indaga por supuestamente identificar jueces dispuestos a recibir dinero a cambio de emitir fallos que beneficiaban a Leandro Norero. El quinto de los mayores patrimonios lo ocupa Wilman Terán. Declaró $322,934. Posee un automóvil, equipo de oficina y menaje de casa, una oficina, terreno, casa y propiedad rural. Los jueces Santiago Zumba y Richard Gaibor, el fiscal John Campuzano y el general de la policía Pablo Ramírez tienen patrimonios declarados a la Contraloría que van entre $177,000 y $248,000. Ramírez suma en su declaración $242,282 en dinero en efectivo, acciones, inversiones, un carro, un departamento y menaje de casa. Ingrese al código QR que aparece ahora en pantalla para tener una lectura completa sobre el caso Metástasis. Puede revisar los reportajes que tanto Televistazo y Ecuavisa.com hemos elaborado en el transcurso de estos días. De 9 juicios políticos, la Asamblea se quedó con 6. El Pleno descartó tratar los casos archivados por la Comisión de Fiscalización. La mesa legislativa empezó de inmediato a tramitarlos y corren ya los plazos para el juicio contra el exministro de Inclusión Social, Esteban Bernal. Informa Patricio Díaz. La mayoría volvió a funcionar y esta vez para consumar el archivo de los 2 juicios políticos al exministro de Obras Públicas, Darío Herrera. La legisladora Adriana García de Gente Buena solicitó un cambio del orden del día para que se revise la decisión de la Comisión de Fiscalización de archivarlos. En especial dijo por las responsabilidades políticas de Herrera.
Esta asamblea tiene que demostrar que nosotros podemos también fiscalizar con honestidad y transparencia para que los casos del señor Darío Herrera no queden en impunidad. Pero no alcanzaron los respaldos. El correísmo votó en contra, mientras el Partido Social Cristiano y el oficialismo se abstuvieron. Con eso el Pleno no pudo revisar el archivo de esos juicios y dejaron solo 4 antes del juicio político a la fiscal Diana Salazar. Ya no ocurrirá en 1 año y 4 meses, sino en 8 meses o menos, dependiendo de la velocidad de la comisión de fiscalización liderada por el correísmo. El presidente de la Asamblea confirmó días antes que el tema estaba cerrado. Se quitaron todos estos mitos y todas estas cosas de que se iban a borrar los juicios de la comisión de fiscalización. Eso no es verdad, ustedes han visto los resultados, pero en todo caso el país, mire, no requiere de más juicios políticos. Yo creo que todos estamos cansados de tantos juicios políticos más allá que son necesarios en la función de fiscalización. El país requiere que se le resuelvan los problemas urgentes que tiene la población. Así, los juicios políticos que analizará esta asamblea quedaron en este orden. El primero contra el exministro de Inclusión Social, Esteban Bernal. Luego, el de los 2 vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Fausto Murillo. Le seguirá el del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, el del exministro del Interior, Juan Zapata, y llegará entonces el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Queda suspendido el juicio al Consejo Electoral porque no se puede juzgar a sus consejeros mientras estén en periodo electoral. La Comisión de Fiscalización no esperó mucho y el miércoles ya inició el trámite del juicio político contra Bernal. La comunidad internacional no logra un alto al fuego de Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU apenas ha podido aprobar una resolución para ampliar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Israel advierte que las operaciones militares se van a intensificar en el sur, donde casi 400 personas han muerto en solo 2 días, elevando el total de víctimas a 20.000 en 77 días del conflicto. Lo reporta Pedro Jiménez. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para pedir pausas y corredores humanitarios urgentes y ampliados en toda la franja de Gaza durante un número de días suficientes para un acceso total, rápido, seguro y sin obstáculos a la llegada de más ayuda. Solo 2 países se abstuvieron: Rusia, porque no se le exige a Israel un alto al fuego, y Estados Unidos, principal aliado de Israel, porque la resolución pone en manos de Naciones Unidas y no de ese país el control de la ayuda humanitaria. Las otras 13 naciones integrantes del Consejo votaron todas a favor. La resolución es un paso en la dirección correcta, dijo el embajador palestino, pero añadió que debe ir acompañada de una presión masiva para un alto al fuego inmediato. No hay otra manera de detener los crímenes de guerra y el genocidio, dijo. Mientras que el representante adjunto de Israel cuestionó que en 77 días el Consejo de Seguridad no haya emitido una sola resolución condenando el ataque de miembros de Hamas, que dijo asesinaron, violaron y mutilaron a 1.300 israelíes y tomaron 250 rehenes. Así, el curso de este conflicto continúa. Han muerto ya 20.000 personas y el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel anunció que se preparan para ampliar las operaciones en otras áreas de la Franja de Gaza, especialmente en el sur, sin que por ahora haya posibilidades de un cese real en los combates. El gobierno nicaragüense arremete una vez más contra la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales. Ordenó el arresto del arzobispo Isidro Mora, el segundo religioso de alta jerarquía. Veamos el siguiente reportaje. Esta misión tan enorme. El obispo Isidro Mora fue detenido luego de una misa en la que celebraban los 99 años de existencia de la diócesis de Matagalpa, de la cual su obispo titular, Rolando Álvarez, está condenado a 26 años de cárcel por supuesta conspiración y traición a la patria. Mora se había solidarizado con Álvarez y en la noche se lo llevaron preso. En Nicaragua denuncian que las homilías de los sacerdotes son vigiladas por agentes del Estado. Del paradero del obispo Mora se habla poco y la policía no ha dado detalles de la detención. Organizaciones civiles dicen que con el hermetismo, el régimen de Daniel Ortega busca evitar que se hable de presos políticos, de los cuales poco más de 200, incluidos sacerdotes y monjas, políticos, empresarios y periodistas, fueron desterrados en febrero. El régimen de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo ha arremetido en decenas de ocasiones contra las actividades de la iglesia, llegando incluso a prohibir las procesiones, y ha proscrito a más de 3.000 organizaciones no gubernamentales desde las protestas del año 2018.
La más reciente ha sido el Comité Internacional de la Cruz Roja. La misión humanitaria anunció su retiro el lunes y cerró sus oficinas, según dijeron, por pedido del gobierno de Ortega, que confiscó los bienes y asumió las responsabilidades a través de un ente estatal adscrito al Ministerio de Salud. Analistas en Nicaragua dicen que la expulsión de Cruz Roja es preocupante, pues deja sin protección a los presos políticos en ese país. $44.200 policías se han desplazado en el país por el feriado de Navidad. La mayoría reforzará el patrullaje en las carreteras debido a los robos, asaltos y secuestros. Merlin Ochoa con la información. El desplazamiento de los policías comenzó la mañana del viernes. Son 44.200 uniformados que estarán en sitios de concentración masiva y en las vías donde operan grupos delictivos habrá control permanente con patrulleros y helicópteros. Intentan evitar que los turistas y transportistas sufran robos, asaltos o secuestros. Especialmente las vías que tenemos desde Santo Domingo, Buena Fe, Quevedo, hasta la ciudad de Guayaquil, incluso hasta Machala. En las otras provincias se desplazarán 10 aeronaves, 18.300 motocicletas y 5.250 patrulleros. No solo los carros privados serán revisados, también los buses y el transporte pesado. Revisen su vehículo, que esté en buenas condiciones para que no tengan que parar en ningún lugar. 7.500 agentes de inteligencia vestidos de civil se encargarán de detener a los delincuentes con orden de captura. Armada de Ecuador les saluda. La policía asegura que en las zonas más conflictivas habrá miembros de las Fuerzas Armadas. El despliegue se mantendrá hasta el 2 de enero del 2024 en todo el país. Desde esta tarde se intensificó el tránsito en Guayaquil y Quito debido al alto flujo de viajeros en las terminales terrestres para reencontrarse con sus familias a propósito del feriado de Navidad. Diego Cuenca describe el ambiente. En los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil aumentó la llegada y salida de viajeros. El pronóstico para ese feriado es de 223.000 pasajeros, 25.000 usuarios más en comparación con el año pasado, según los directivos. Las boleterías de las 87 cooperativas estaban repletas de familias y otros usuarios que buscaban un pasaje para ir a reencontrarse con sus parientes. Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos son los principales destinos. En promedio, 2.800 buses salen cada día de este feriado navideño. Los vine a ver a ellos, a mis hijos, y me los voy a llevar a Manabí a pasar conmigo estas fiestas. En comparación con Guayaquil, el flujo de viajeros es menor en la capital. En las terminales de Carcelén y Quitumbe, durante estos 3 días, ambas estaciones recibirán 99.000 personas, con destino hasta la costa y Sierra Central. En la terminal de Babahoyo, hubo pasajeros aglomerados debido al retraso de buses. En los andenes se formaron decenas de filas debido a la alta demanda en las 32 cooperativas. Los principales destinos son localidades de la Sierra Central, como Guaranda. Por esta estación se movilizarán más de 50.000 viajeros en todo el feriado. Todos estos feriados siempre hay retardo de 1 hora, 2 horas. Ahora está un poquito más de una hora 20 que se ha retardado. Esperemos que llegue pronto. La terminal de Cuenca registró poca afluencia de viajeros en las 23 cooperativas de transporte. Los principales destinos son 7 localidades, entre ellas Loja, Guayaquil, Ambato, Quito y Machala. Pero las autoridades estiman que este sábado incremente la salida y llegada de ciudadanos. Gremios bananeros de Ecuador y Colombia advierten que empresas de 22 países europeos pretenden pagar menos por la fruta cosechada en Latinoamérica durante el próximo año. Eso pondría en riesgo los contratos de comercialización entre ambos bloques, como lo informa William Young. Ecuador envía cerca de 100 millones de cajas de banano a Europa por año. Eso es el 30% de la producción total del país. Sin embargo, los contratos de comercialización para el 2024 están detenidos porque desde 15 cadenas de supermercados de 22 países europeos llegó la propuesta de pagar menos por la fruta. En específico, 1,30 euros menos por cada caja comprada. Nuestros costos y gastos se han incrementado. Los fertilizantes se han incrementado, los cartones se han incrementado. Entonces,
Mantener una política así va a afectar la sostenibilidad en la producción de banano ecuatoriano. Esta situación no solo preocupa al gremio productor y exportador ecuatoriano, el clúster bananero de Perú, agremiaciones de República Dominicana, Centroamérica y Colombia se juntaron para rechazar la intención del sector privado europeo. El 60% del mercado colombiano depende de lo que compre ese bloque. Además de las certificaciones, los exportadores aseguran que no se toman en cuenta otros rubros que encarecen la producción. Todo el mundo bananero está haciendo inversiones en función del fusario, eso no lo está reconociendo. Y algo que está sufriendo hoy en día la actividad bananera latinoamericana, la inseguridad. Eso también trae unos costos asociados. Al final, la decisión de fijar el precio dependerá de las negociaciones entre el bloque latinoamericano y cada cadena de supermercados en el país de destino. Las fuerzas de seguridad de Turquía condujeron un mega operativo contra sospechosos de tener vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Se realizaron redadas simultáneas en 32 provincias y detuvieron a 304 personas, aunque no se informó sobre las nacionalidades de los presos. Tropas de inteligencia y antiterrorismo derribaron puertas, esposaron a los acusados y los condujeron a retenes en vehículos policiales. El grupo extremista islámico ha ejecutado una serie de atentados mortales desde 2017 en ese país. La policía checa descartó el terrorismo como causa del tiroteo del jueves en la Universidad Carolina de Praga, que dejó 14 fallecidos y 25 heridos. Las autoridades publicaron imágenes del operativo e identificaron al autor como David Kozak, de 24 años, quien se suicidó antes de ser detenido por la policía. Según las investigaciones, Kozak habría asesinado a su padre antes de entrar a uno de los edificios de la facultad con un arma de precisión y abrir fuego contra compañeros y personal docente. Además, era investigado por la muerte de un hombre y un bebé la semana pasada. La policía también reveló que Kozak contaba con municiones para perpetrar una masacre aún mayor. España realizó su tradicional sorteo de la lotería y el premio gordo fue de 4 millones de euros, pero el plan total del sorteo de Navidad supera los 2.590 millones de euros y como cada año hay miles de ganadores. Los residentes de España sintonizaron por televisión, radio e internet al mediodía el sorteo de la Lotería de Navidad, que este año se realizó en el Teatro Real de Madrid. 1.250.000. Los niños de San Ildefonso, protagonistas del evento, anunciaron el número ganador. Los afortunados fueron quienes compraron el billete con el número 88008, ganador del premio mayor de 4 millones de euros. Este popular sorteo repartirá este año un total de 2.590 millones de euros en premios, gran parte de ellos en pequeñas ganancias que benefician a muchos, por lo que se pueden ver celebraciones en las calles y en bares, con vino, música y bailes en Madrid, Jaén, Dos Hermanas, Sevilla, entre otras ciudades. Comprar y compartir billetes antes de Navidad es una gran tradición en España. Familias, amigos y compañeros de trabajo se organizan para comprar los boletos y tener más oportunidades de ganar. La actriz Montserrat Astudillo llega con su obra La Muy Señora Navidad al Teatro San Gabriel en Quito. Además, en Babahoyo, 200 estudiantes fueron parte de un festival navideño en el conservatorio de esa ciudad. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. La actriz Montserrat Astudillo es La Muy Señora Navidad, una obra llena de ritmo porque en el escenario la acompaña una banda de cumbia. La función será este sábado 23 en el Teatro San Gabriel en Quito a las 8 de la noche.
200 estudiantes en escena. Es el festival Únete a la melodía navideña que encenderá tu corazón, que se realizó en el auditorio del Conservatorio de Música Efraín Suárez Carrera de Babahoyo, provincia de Los Ríos. En el concierto también estuvo un conjunto de violines y una agrupación de música instrumental. El objetivo fue unir a la comunidad con villancicos. El Guasmo Sur de Guayaquil fue el escenario de un espectáculo de luces. Por primera vez disfrutaron del desfile Gigantes de Luz, organizado por la Dirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica del municipio. Hadas y ángeles con atuendos luminosos, estructuras de hasta 5 metros de altura que eran manejados por 5 artistas, asombraron a la comunidad por Navidad. El mundo se ilumina por Navidad. Una a una las ciudades más grandes se engalanan con decoraciones de luces. Calles, jardines, casas y centros comerciales muestran sus mejores creaciones por estas fiestas. El parque de diversiones Yomiuri Land en Tokio suma una nueva atracción para el público con un espectáculo de luces que estará hasta abril de 2024. Este trabajo es una iniciativa de una destacada diseñadora de iluminación japonesa que agregó elementos modernos al sitio, el cual fue inaugurado en 1964 y está considerado como uno de los mejores despliegues de luces de la ciudad. Las decoraciones navideñas y las luces regresaron a las calles de Seúl, en Corea del Sur, tras una pausa debido a la pandemia de COVID-19. El festival nocturno se celebra desde 2009 y este año conmemora su edición número 15, la cual se extenderá hasta el 21 de enero de 2024 en la plaza Gwanghwamun. También los centros comerciales crearon grandes exhibiciones para atraer a los visitantes. Parejas jóvenes y familias aprovecharon para tomarse fotos y probar comida en los locales de la zona. Y en la ciudad de Nueva York, visitantes recorren las elaboradas decoraciones navideñas que se ponen anualmente en las casas del barrio Dyker Heights de Brooklyn. Este lugar es conocido por sus exhibiciones que son el resultado de una tradición que se remonta a 1986, cuando la residente Lucy Spata vistió su casa con luces, renos, santas y regalos, sorprendiendo a todos sus vecinos. Una vez identificado el corredor narco en el sur de Galápagos, los decomisos y capturados aumentaron. Sin embargo, esto causó otro problema. No hay un sistema de traslado al continente. El Consejo de Gobierno de las Islas firmó un convenio con la Interpol, como lo revela Merlín Ochoa en el siguiente informe. 14 toneladas de droga fueron decomisadas este año en el corredor narco al sur de las Islas Galápagos, pero el trabajo en mar genera un problema en tierra. 6 de esas toneladas han sido sacadas en 2 vuelos navales, el último en agosto. Las 8 toneladas de cocaína restantes permanecen represadas por falta de logística. Es una bomba de tiempo por temas ambientales. La policía recalca que no tiene cómo llevarla al continente. Para poder coordinar no solo autorizaciones, sino también el medio logístico. Hemos tenido nosotros también muy buena relación con Fuerzas Armadas con la finalidad de que obviamente estos trabajos se lo hacen en conjunto, y al ser trabajos en conjunto no es solo llegar a la aprehensión, sino también llegar a su destrucción, en este caso la droga. Otro problema es que en Galápagos no hay cárceles, por eso 26 presos están hacinados en 2 centros provisionales dentro de destacamentos policiales, algo prohibido por la ley. El presidente del Consejo de Gobierno, quien el día de la entrevista tenía 7 días en el cargo, mencionó que hay una propuesta. El municipio de Santa Cruz está canalizando un convenio con la SNAI para crear el primer centro de detención en Santa Cruz. Está dentro del proceso de expulsión. El funcionario explica que las expulsiones de personas en estado irregular es otra acción para evitar que los delitos del continente migren al archipiélago.
En un mes se han sacado a 108 personas. Porque no pueden acceder a trabajos estables por su mismo estado. Entonces, entre estas personas, no todos, por supuesto, empiezan a delinquir. También informó que en agosto se firmó un convenio con la Interpol que entregará la base de datos de los terroristas, sicarios, narcos y delincuentes buscados en el mundo, pero el sistema aún no está instalado. Y el contrato fenece en julio 2024. O sea, hasta esta fecha, según el contrato, debe tener este sistema trabajando y funcionando al 100%. Está ingresando con calidad de turista. El presupuesto para el sistema es de $500,000, pues tendrá verificación de huellas digitales. Esto luego de que se detectara que algunos galapagueños vendían su identidad para que los visitantes se puedan quedar a vivir en las islas. Energía. ¿Habrá autoprovisión? La inversión extranjera que construirá 7 proyectos energéticos permitirá cubrir el 60% del déficit de electricidad durante 30 años. Es una medida a largo plazo para enfrentar la situación actual. Diego Cuenca con el informe. Los contratos de 7 nuevos proyectos energéticos que empezarán a construirse el próximo año en 3 provincias establecen que deberán suministrar electricidad por 30 años. Esas obras generarán 268 megavatios. Eso significa que cubrirá el 60% de los 450 megavatios que le hace falta a Ecuador. Lo harán con la inversión de una compañía nacional y 3 extranjeras. Entre ellas 2 españolas y una francesa. La primera es Ecoener, que con $200 millones instalará 2 hidroeléctricas en Morona, Santiago, que cada año tendrán la capacidad de abastecer a 152,000 familias. La construcción de esos proyectos durará 2 años, pero no han especificado fechas. También una hidroeléctrica más en Santo Domingo de los Áchilas. Además, 4 parques fotovoltaicos que producirán energía solar en Imbabura. Eso como parte del autoabastecimiento de energía renovable que también impulsa la propuesta de ley energética, que ya está en manos de la Asamblea Nacional y que abre las puertas para la participación del sector privado. El proyecto de ley de competitividad energética que propone el gobierno crea un fondo de eficiencia con el que se desarrollarán programas que reduzcan el consumo de electricidad y aumenten la generación. De esa manera, el gobierno de Daniel Noboa amplía las posibilidades de solucionar el problema energético del país. Además de buscar inversión, este proyecto también va tras un aspecto mencionado en anteriores normas, pero que no se ejecutó: crear un fondo que sirva como herramienta para financiar iniciativas que se implementen en sectores de consumo como el público, comercial, industrial, residencial y de transporte. Y no solo para proveer de energía, sino para reducir el consumo. Esto implica además priorizar campañas de ahorro, proyectos de sustitución de equipos, maquinarias y electrodomésticos, entre otros. ¿Cómo se financiaría este fondo? Con asignaciones del presupuesto general del Estado y recursos provenientes de la cooperación internacional, aunque incluye otra fórmula: que las empresas de distribución y comercialización cubran un valor que será recuperado en las planillas que paguen los clientes del sector eléctrico. Pero el reglamento podrá determinar otras fuentes de ingreso. El proyecto de ley no determina el monto con el que arrancará este fondo. Eso quedará a discreción de la autoridad, es decir, de la ministra del ramo. Hoy se inauguró oficialmente la ruta de los gigantes en el suburbio de Guayaquil. Batman y un villano de los videojuegos de entre 6 y 8 metros de altura destacan entre los 16 muñecos. Televistazo realizó un recorrido. En la 20 y Capitán Nájera está Bowser, el villano de los videojuegos de Mario Bros. Este poderoso rey de 6 metros de alto dejó el mundo virtual para lanzar humo en las calles de esta zona. Don Rolando Rodríguez lleva 25 años armando estos personajes gigantes, uno de los 16 que forman parte de la tradicional ruta de los gigantes de papel. Tenemos con la cabeza más o menos comenzando desde el mes de junio, julio, ya la hemos fabricado la cabeza y nos regimos a un muñeco para poder tener una escala para que el muñeco salga preciso. Los turistas ya visitan este corredor artístico.
En la 15 y Capitán Nájera, suburbio de Guayaquil, sobresale un Batman de 8 metros de altura. Adolfo Alvarado es el autor del Caballero de la Noche. Tiene una década demostrando su destreza con el cartón, pintura, plumafón y resina. En 2 meses, él y 3 jóvenes artesanos elaboraron este monigote. El año pasado hicimos el tema del Joker, que fue el ganador del concurso. Fue demasiada gente. Aproximadamente en el día unas 1.000 familias, 2.000 familias al día. Los colosos de papel llegan desde los 5 hasta los 10 metros de altura. Van a estar expuestos hasta el 13 de enero en 16 puntos del suburbio de Guayaquil y la foto cuesta $1. 19 agentes de tránsito controlarán el paso vehicular. Este año no habrá concurso y tampoco se cerrarán las calles. Metástasis, la infiltración narco. Javier Jordán aparece en los chats con Leandro Norero y según la investigación de la Fiscalía administraba los bienes del narcotraficante. Jacqueline Rodas precisa cuándo será la audiencia para poder procesarlo. Javier Jordán, quien según la Fiscalía administraba los bienes del narcotraficante Leandro Norero, será procesado penalmente en el caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar informó al juez Felipe Córdoba que cuenta con elementos suficientes para formularle cargos por el delito de delincuencia organizada y pidió fecha para la audiencia. Será el miércoles 3 de enero en la Corte Nacional. Ese día también vinculará a los 7 implicados que no logró detener en los allanamientos del 13 y 14 de diciembre, incluido Daniel Salcedo, el abogado de Norero, Cristian Romero, el fiscal Víctor Hugo Alcíbar y Carlos Zambrano, expresidente de la Corte de Manabí. En total, en el caso Metástasis, se procesará a 39 personas. Sobre Jordán, la Fiscalía ha hecho públicos los chats que intercambió con Norero. Según la entidad, a él corresponden los alias Daddy Yankee, Ravioli, Marido, XJ y Po. Norero y Jordán se escribieron sobre negociados en la justicia para obtener fallos favorables, atentados en contra de periodistas y seguimientos a Fernando Villavicencio, quien en vida publicó las relaciones de Javier Jordán con el crimen organizado y lo acusó de delitos. La fiscal Salazar remitió la información sobre esos seguimientos a la indagación previa abierta para descubrir a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial. Jordán, quien está en Estados Unidos, contrató abogados en Florida y envió un escrito a la fiscal general, amenazándola con presentar una demanda en su contra por difamación si no se retracta en 5 días. Ella respondió en un comunicado que los intentos de amedrentarla no cumplirán su objetivo. Además, según los chats publicados por la Fiscalía, el narcotraficante Leandro Norero y Daniel Salcedo, vinculado a la red de corrupción hospitalaria, se hacían favores. Alias el patrón le conseguía armas para su seguridad, mientras que Salcedo le ayudaba a invertir en empresas públicas. Luisa María Heredia con más. Con el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, según los chats publicados por la Fiscalía, no solo conversaban funcionarios judiciales, Bonilla, alias Bellito, se hacían favores, mientras ambos estaban en prisión. Norero, por ejemplo, le conseguía las armas que Salcedo decía necesitar para su seguridad. Ñaño, ¿tu empresa tiene MP5? Sí, tengo subametralladora. Pepa, Ñaño, ¿cuánto las vendes, Ñaño? Quiero comprar 2, con unas 5 Glock, Ñaño, nada más. En respuesta a ese requerimiento, Norero le envió estas imágenes. Ja, 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 ja. Me haces quedar como la Ñaño. Ja, ja, ja. Lo que más tengo son juguetes. Ja, ja, ja. Así veo. Ja, ja, ja. Ya pues, Ñaño, es por mi seguridad nomás, Ñaño. 2 MP5 y unas 5 Glock. Salcedo, en cambio, le daba ideas de cómo y dónde invertir. ¿Con cuánto uno puede empezar a invertir? Lo que tú quieras, Ñaño. Y piensa, lo de los espacios, Ñaño, tendrías todo. Y yo tengo quien te los puede vender y no das hasta que el gerente esté sentado, Ñaño. Solo te la dejo ahí. De una, Ñaño, le vamos a dar mente. Sí, Ñaño. Petro, Cenel, Selec, OIES. Solo en esos hay billete. Mete mi compañía de seguridad. Quiero darle plus porque quiero participar en el puerto. Incluso reflexionaban sobre cómo era su vida antes de entrar al mundo delictivo. Ñaño, yo llegué a ministrar y sanar personas por medio del Espíritu Santo. Mi vida es un gran testimonio. El dinero te cambió, lo mismo que me pasó. Ñaño, fue el dinero. Yo vengo de abajo. Actualmente, Daniel Salcedo es uno de los prófugos del caso Metástasis.
Por disposición del gobierno, las Fuerzas Armadas vigilarán junto a la policía los exteriores de los centros comerciales de las ciudades más importantes del país. Las operaciones de control se coordinarán con el sistema de vigilancia del ECU 911. Más detalles con Paul Romero. Este año, la policía y las Fuerzas Armadas desplegarán un plan de seguridad excepcional durante los periodos de Navidad y Año Nuevo. La atención de emergencias y el sistema de vigilancia del ECU 911 funcionarán las 24 horas y los 17 centros que operan en el país estarán habilitados para responder las llamadas y coordinar con las Fuerzas Armadas, policía, bomberos, las operaciones de control y respuesta inmediata. Están habilitadas 7.178 cámaras de vigilancia. Participarán 1.261 operadores del ECU 911. 2.120 de instituciones articuladas al sistema. En total son 3.381 personas que atenderán las emergencias de los 2 últimos feriados del año. Las alertas del ECU 911 serán reportadas de inmediato a la policía y Fuerzas Armadas. Por disposición del gobierno, desde este sábado los militares vigilarán los exteriores de los principales centros comerciales del país, especialmente de las ciudades de Guayaquil, Durán, Santa Elena, Quevedo, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Esmeraldas, Quito, Cuenca. Los centros comerciales y de los bancos, porque seguramente nuestra gente estará retirando su dinero de aguinaldo y queremos proporcionarles ese tipo de seguridad. El mapa de riesgo fue definido por cada comando operacional. Por ejemplo, para Guayaquil, Durán, Santa Elena se desplegaron 2.200 soldados. El ECU 911 además habilitó en su página institucional un link para el acceso al monitoreo en tiempo real sobre el estado de las principales vías de conexión del país. 5 de los 6 asesinados en Durán llegaron desde Machala. La mafia local los habría asesinado. Entre las víctimas hay 2 adolescentes de 15 y 16 años que son parte de la organización, según la policía. Los 8 sicarios llegaron en motos hasta El Arbolito en el cantón Durán a las 5 de la tarde de este jueves. En menos de 2 minutos dispararon 68 ocasiones contra 9 personas, 6 de ellas murieron. Las víctimas habrían participado de un velorio a pocos metros del cementerio y según la policía pertenecían a una mafia en la provincia de El Oro. Entre los acribillados están 2 menores de 15 y 16 años. Se utilizaron armas largas y armas cortas de acuerdo a la munición que se ha encontrado. La una es 5.56, que es de fusil, y la otra es 9 milímetros, que es de arma corta. Otra víctima es un hombre de 74 años que pasaba por el lugar. En rueda de prensa, el jefe del distrito Durán señaló que el ataque obedecería a la guerra de territorio entre bandas narcodelictivas para distribuir y acopiar la droga. Más de 200 policías y militares integran el bloque de seguridad. Con esta unidad especial, el gobierno pretende desactivar a las bandas delincuenciales y capturar a sus cabecillas. Paul Romero con el informe. El bloque de seguridad está integrado por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía y el Grupo Especial de Operaciones de las Fuerzas Armadas. Los dos son considerados como la élite de la fuerza pública. Son alrededor de 200 uniformados que ejecutan en forma coordinada operativos para desactivar a los grupos de delincuencia organizada y detener a sus cabecillas a escala nacional. Es una alianza estratégica con 3 objetivos: intercambiar información de inteligencia, ejecutar estrategias tácticas y operativas, coordinar logística y abastecimiento. El miércoles de esta semana, el bloque de seguridad realizó una operación en el sector 50 Casas, en el sur de Esmeraldas. Detuvieron a 4 presuntos responsables de un triple asesinato. La semana pasada intervinieron en sectores conflictivos de Durán y Machala. El sistema de inteligencia militar y policial ha identificado hasta el momento a 104 personas vinculadas a 9 organizaciones delincuenciales y el bloque los está buscando. Para su funcionamiento no se destinará un presupuesto adicional. Cada institución entregará los recursos para las operaciones coordinadas. Desde septiembre, el refugio de vida silvestre Machángara Tomebamba forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Ecuador. Su declaratoria busca conservar a largo plazo 25.000 hectáreas de páramo andino donde se genera agua para consumo humano, riego, industria y energía hidroeléctrica. Ecuaterra constató su riqueza natural y también las amenazas que enfrenta. Es el área protegida más reciente que ha declarado Ecuador.
la número 77 a escala nacional. Se trata del refugio de vida silvestre Machángara Tomebamba. Ecuaterra atravesó las montañas para llegar a este patrimonio natural, enclavado entre las provincias de Cañar y Azuay, a 1 hora en carro desde Cuenca. Con casi 25.000 hectáreas, abarca una extensión un 60% más grande que el área urbana de la capital azuaya. Estamos en alrededor de unos 3.600 metros sobre el nivel del mar y lo que podemos observar al frente son ecosistemas de páramos, tenemos humedales, alberga especies como el oso de anteojos, el cóndor andino, el puma. Según el Ministerio del Ambiente, más de 500 especies de flora y fauna habitan en este espacio protegido. Pero su riqueza y aporte van mucho más allá, pues de las fuentes hídricas que se originan en este espacio se provee de agua potable al 70% de los hogares de Cuenca. Es decir, que más de 400.000 personas se benefician directamente del refugio de vida silvestre Machángara Tomebamba. La vegetación de páramo funciona como una esponja natural que captura las partículas de agua del ambiente. Este es el origen del río Machángara, que es uno de los 4 ríos de Cuenca. En el momento que se generan las gotas de lluvia, viene y alimenta estas esponjas naturales. Y de hecho sí se siente como una esponja, porque donde estamos parados es como acolchonado, ¿no? Es un colchón natural, esto se embebe de agua y estas pequeñas plantas, digamos arbustos que tenemos aquí, a través de sus raíces generan interdicios por los cuales se filtra el agua y se genera esa capacidad de retención y regulación hídrica. No solo generan agua para consumo humano, los caudales que nacen dentro de este refugio se represan en embalses y se utilizan para la generación de energía. También surten agua de riego para 3.000 productores agrícolas y potencian una creciente producción industrial. Pero todos sus servicios ecosistémicos peligran por amenazas relacionadas con actividades humanas. Una de las problemáticas fundamentales es la tendencia a realizar un cambio de uso de suelo, fundamentalmente para incrementar áreas de pastizal. Una amenaza también constante es los incendios forestales, que justamente se dan en épocas como esta, ¿no? En las épocas de estiaje. No menos preocupante es la contaminación hídrica. Justamente este periodo de sequía ha causado que muchos de la contaminación que existe a nivel de río se concentre, porque claro, si tenemos un menor caudal, la concentración de esos contaminantes es más alta, es mayor. Investigaciones académicas han encontrado nuevos tipos de contaminantes, difíciles de eliminar en los procesos de potabilización actuales. Por ejemplo, producto de los fármacos, la cafeína como un producto que empieza a estar presente en el agua. De hecho, la academia está buscando formas de poder controlar estos contaminantes, que no son contaminantes tradicionales. El Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara ha sido fundamental en el objetivo de cuidar este espacio, promoviendo buenas prácticas agrícolas, educación ambiental, investigación científica y, sobre todo, corresponsabilidad social. Todos consumimos el agua, todos nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos de la cuenca, por lo tanto, todos tenemos que ser actores en la conservación del agua. Si cuidamos estos ecosistemas que son esponjas naturales, se constituyen realmente en un proceso de retención y regulación a mediano plazo y garantizarían el recurso hídrico por un periodo prolongado en tiempos de estiaje. Un espacio vital para el austroecuatoriano, que debe prevalecer para las futuras generaciones. En 50 años, la población de Ecuador creció en 11 millones de habitantes. Así lo registran los datos históricos que ahora se recopilan en un informe estadístico de SEDATUS. El documento muestra los cambios demográficos y también la migración interna a las ciudades. Hernán Higuera muestra cifras del Ecuador de los años 70 hasta hoy. Las cifras y los datos revelan cómo la vida de los ecuatorianos ha cambiado en los últimos 50 años. La población se multiplicó por casi 11 millones de habitantes. En 1974 habían 7 millones de ciudadanos. Para el 2010 ya éramos el doble, 14.5 millones de ciudadanos. En 12 años más pasamos a ser 16.9 millones de ecuatorianos y según el último censo, hoy la población es de 17.900.000. El crecimiento poblacional ha variado, por ejemplo, en su estructura por género. Tradicionalmente los hombres eran más con el 50.1% sobre el 48.7%, que eran las mujeres. Hoy ellas son la mayoría, 51.3%.
El crecimiento poblacional cambió incluso la distribución urbano-rural. En los años 70, de los 7 millones de habitantes, el 41.4% era urbano y el 59.6% era rural. Hoy la realidad es esta. De los 17.9 millones de habitantes, el 63.1% es población urbana. Y la población rural en medio siglo bajó de 59.6% al 36.9%. La migración interna y externa ha dejado a menos gente en el campo. Quito en 1974 tenía 625,000 habitantes, hoy tiene 2.838.000. Guayaquil tenía 823.200 personas, hoy son 2.908.000. Son las dos ciudades más pobladas del Ecuador y de eso no cabe duda. Basta mirar los graves problemas de congestión vehicular y movilidad que tienen por el incremento descontrolado de vehículos que ruedan por las calles y avenidas. Un problema que empieza a afectar también al resto de ciudades del Ecuador. El crecimiento del problema en el tiempo ha sido así. En 1974 había 112,000 vehículos en todo el territorio nacional. Para el 2001 pasaron al registro 620,000 vehículos. Al 2010, 1.226.000 y a diciembre de 2023, 3.100.000 vehículos. ¿Que cuántos autos circulan en Quito y Guayaquil hoy? Estos son los datos. En Quito, 570,000 vehículos y en Guayaquil, 585,000. En las dos ciudades circulan 1.150.000 vehículos diariamente y no es raro ver autos que mueven a una o dos personas en su mayoría. A esto se suma la indisciplina y el caos de buses, taxis y motocicletas que terminan agravando el problema de movilidad. Esa gravedad también se mide en datos y cifras. Hasta hace una década los tiempos de traslado en las ciudades más grandes, desde los hogares hasta las oficinas, eran de entre 30 a 40 minutos. Hoy toman entre 1 y 3 horas. Es la realidad del Ecuador según CEDATOS.